Hermanos, Dios les bendiga. Estamos celebrando un tiempo de Pascua y conmemorando la muerte del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Las circunstancias que están viviendo nuestro planeta y particularmente en nuestro país, todos nos encontramos en nuestros hogares, cuidándonos y tomando también los recaudos necesarios para nuestras familias. Esto es una decisión. Y yo quisiera que podamos reflexionar en esta oportunidad sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida, las consecuencias preciosas y hermosas que éstas pueden tener, como también las consecuencias desastrosas que muchas veces decisiones poco pensadas, seguras, atravesadas por el miedo, nos producen. La vida misma se trata de las elecciones. Todos nosotros día a día tomamos elecciones acerca de lo que debemos hacer. Y cada vez que elegimos, lo hacemos con una cierta cuota de incertidumbre, porque nunca sabemos del todo cuál es el camino que está por delante nuestro. Decidimos sin saber muchas veces el destino. Confiamos, planificamos, ordenamos nuestras decisiones en ese sentido, pero las decisiones son impredecibles. Siempre hay una cuota de inseguridad. Por eso, muchas veces optamos por no decidir sin saber que esto también es una decisión. Ahora, es muy difícil para los seres humanos convivir con esa inseguridad. Necesitamos obtener y tener en nuestra vida una orientación. Ahora, la pregunta que está en mi corazón para compartir con ustedes es: ¿de dónde viene nuestra orientación? ¿De qué hacemos uso para orientarnos en la vida? Nuestras elecciones tienen la seguridad de nuestra formación académica. Obtenemos seguridad por las experiencias de vida que hemos obtenido a lo largo del tiempo. Obtenemos seguridad por la mera confianza en nosotros mismos. Obtenemos seguridad por la confianza que quizás le damos a los consejos que nos dan terceros. Todas estas seguridades son totalmente parciales y llegado a un punto del camino hace que flaqueemos. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo podemos decir que nuestra seguridad está en el Señor Jesucristo? Que su orientación, por medio de su voz, viene a nuestra vida. Y que Él es el que traza el camino, el que ordena el camino, que está delante nuestro, el que aún no podemos ver. Las decisiones son necesarias en nuestra vida y la orientación la brinda el Señor Jesucristo. Tomar una decisión debe nacer de la profunda esperanza, seguridad y convicción que está en nuestro corazón. Y esa convicción nos la da el Señor Jesucristo. En el tiempo de Pascua celebramos la decisión y la elección más grande de todas. El Señor Jesucristo te eligió a vos y me eligió a mí y murió por nosotros en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo es la elección del amor de Dios por la humanidad. Y yo quisiera que hoy podamos reflexionar en esta decisión tan poderosa, recordando las siguientes palabras. En la cruz, Jesús nos puso en primer lugar. Vamos a leer el texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Te pido que busques conmigo allí en el capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 39. Repito el texto, así lo buscamos. Marcos, capítulo 15, versículo 15 al 39. Y vamos a leer entonces el texto. Dice así: Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodilla le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, esto es, burlado, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos
y le sacaron ya para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, también se conoce como lugar de la muerte. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, esto es, por la mañana, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, esto es, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Texto poderoso, sin duda alguna, que nos hace recordar y ponernos en el lugar de Jesús como Él mismo se puso en nuestro lugar. Pero quiero que veamos 4 puntos breves de lo que nos enseña este texto y nos muestra la elección de Jesucristo. En primer lugar, la decisión de Jesús te enseña y me enseña a desechar las opciones fáciles y los caminos fáciles. Quiero que veamos y repasemos el versículo 23. Dice el texto que lo llevaron a Jesús, lo pusieron allí para ser crucificado y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Y dice el texto, mas él no lo tomó. El vino mezclado con mirra en la antigüedad era un potente analgésico. Se le daba a las personas que estaban transitando sus últimos momentos de vida para hacerlo un poco más llevadero. Pero el efecto era una suerte de narcótico. Atontaba a la persona, le privaba de ciertas sensaciones corporales y hacía que esté un poco ido de sí mismo. Jesús decide no optar por esta medida. Jesús había elegido como parte de su propósito, como parte importante, crucial de su ministerio terrenal, la cruz del Calvario. Jesús no le dieron muerte, Jesús eligió entregarse por cada uno de nosotros y Él quería estar totalmente presente en su decisión y en su compromiso. Jesús rechaza la anestesia y se hace presente en cuerpo y en mente en la decisión y en la entrega por cada uno de nosotros. Jesús dice que no a las distracciones que le privaban de cumplir su propósito. En la vida nos vamos a encontrar con decisiones cruciales que debemos tomar. Decisiones que van a necesitar todo nuestro compromiso, toda nuestra atención, toda nuestra entrega. Por eso yo quiero preguntarte en este tiempo, ¿cuáles son las distracciones? ¿Cuáles son los analgésicos que te están desviando del propósito que Dios tiene para vos?
Todos en este tiempo de aislamiento optamos por el entretenimiento, porque por momentos queremos olvidarnos que no podemos salir con libertad a la calle, que tenemos que estar en nuestros hogares y que hay una pandemia que azota a la población mundial. De todas maneras, el entretenimiento en esas justas dosis es saludable, es bienvenido, pero si reducimos nuestra vida al entretenimiento, si reducimos nuestra vida a los analgésicos, si hacemos que toda nuestra vida sean solamente distracciones, nuestra vida humana se empobrece. Quizá los medios de comunicación, cierta literatura o ciertas enseñanzas que recibimos de pequeños nos hacen pensar que la vida es simplemente ser felices, vivir circunstancias amenas, buscar situaciones placenteras. Pero quiero decirte que la vida es mucho más que eso. El placer es bienvenido, la felicidad es bienvenida, la alegría y el gozo es bienvenido, pero la vida se trata también de compromiso. La vida se trata de tomar decisiones que generen cambios, no solamente en nosotros, sino también en las personas que nos rodean, de bendecir nuestras familias. Y para eso necesitamos toda nuestra atención, todo nuestro compromiso, toda nuestra responsabilidad. Y que el Señor Jesucristo esté en nuestro corazón, orientando esas decisiones comprometidas. Digámosle que no entonces a las ilusiones vanas que nos desvían de nuestros propósitos. Vos y yo conocemos cuáles son esas ilusiones, cuáles son esas fantasías que muchas veces se ponen delante, esas luces que nos encandilan y nos obstaculizan en nuestro camino para conseguir el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y quiero decirte esto, si en este tiempo hay confusión en tu corazón, si no conoces cuál es el propósito que Dios tiene para vos, si no sabes qué hacer más con tu vida, más que meras distracciones, yo te invito a que juntos hoy podamos doblar nuestras rodillas, que juntos hoy podamos orar para descubrir y sentir qué es lo que Cristo tiene para nosotros. A su vez, quiero decirles que la muerte de Jesús debe despertarnos, debe brindar a nuestra vida la conciencia plena de que nuestra vida tiene un propósito en Jesucristo. Hermanos, quisiera decirles en este tiempo que así como el apóstol Pablo nos invita a despertarnos del sueño y a poner nuestras vidas al servicio del otro, el tiempo de Pascua es un tiempo en donde debemos decidir por el Señor Jesús, dejando todo atrás, haciendo que nuestra vida cobre importancia y un renuevo. Queremos vivir una vida más allá de las distracciones y el entretenimiento, que nuestra vida esté al servicio del otro y el compromiso con nuestro hermano. En segundo lugar, la elección de Jesús nos enseña a poner al otro antes que a nosotros mismos. Y fíjense lo que dice allí el versículo 29 al 31. Y dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. La cruz de Jesús nos muestra que el Señor, aún en ese momento de burla, de escarnecimiento, nos puso en primer lugar. Y hay una fórmula que resalta en las burlas de los sacerdotes y de los escribas. Y es esto de sálvate a ti mismo. Y aún la crítica, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Hermanos, esta es la lógica del mundo. Sálvese quien pueda, salvémonos a nosotros mismos. Es la lógica de la meritocracia. Cada uno consigue y tiene lo que sus méritos le brindan. Cada uno tiene y consigue lo que puede. Pero sin embargo, la lógica de la palabra de Dios, la lógica del corazón de Dios es una lógica de gracia. No es una lógica retributiva, no es dar a cada uno lo que se merece, sino que la lógica del corazón y de la misericordia de Dios es dar a cada uno de nosotros más de lo que merecemos.
porque todos nosotros hoy participamos de la vida en el Señor Jesús y ninguno de nosotros la merecíamos. Hoy celebramos la Pascua, hoy celebramos la vida en Jesucristo por sus méritos, por esta elección de compromiso, de certeza, de seguridad que le costó a Jesús la entrega de su vida. En la vida cristiana no hay lugar para el sálvese a sí mismo. En la vida cristiana no hay lugar para las lógicas egocéntricas, ególatras, narcisistas. En la vida cristiana debemos tomar elecciones para servir y bendecir a nuestros hermanos y estar cerca los unos con nosotros, no meramente físicamente, sino estar cerca espiritual y emocionalmente. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario estaba muy cerca de nuestras vidas, tan cerca que hoy podemos sentir ese sacrificio como un verdadero acto de amor. Sálvate a ti mismo también es un discurso que escuchamos en los medios de comunicación, en ciertos libros de autoayuda. ¿Cómo salvarte a vos mismo? ¿Cómo salvar tu familia? ¿Cómo salvar tu pareja? ¿Cómo salvar tu trabajo? ¿Cómo salvar tu cuerpo? ¿Cómo salvar tu salud? Hermanos, debemos responsabilizarnos por todas estas áreas, pero la salvación viene de un solo lugar, la salvación viene de Jesucristo. El mensaje de la Pascua es que en Jesucristo somos salvos. El mensaje de la Pascua es que en Jesucristo hay vida y vida eterna. El significado teológico de la cruz del Calvario es el amor de Jesucristo por cada uno de nosotros, sus brazos extendidos que nos reciben a cada uno de nosotros. Es interesante que en las críticas y en las burlas de los sacerdotes aparezca la figura de bajarse de la cruz, ¿no? Aquí en Argentina, bajarse, ¿no?, es metáfora de dimitir, de abandonar un proyecto, de abandonar un sueño. Bajarse significa abandonar un proceso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos bajado de nuestros sueños y de nuestros deseos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos bajado del servicio? ¿Cuántos de nosotros nos hemos bajado de los grupos de pertenencia? ¿Cuántos de nosotros nos hemos bajado de nuestros trabajos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos abandonado en lo que hace a nuestras situaciones personales, a nuestras situaciones familiares? La cruz de Cristo nos muestra que en la vida cristiana no debemos bajarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. No hay lugar para titubear, no hay lugar para dudar. Aferrate a la mano de Jesucristo y no te bajes, sino que sumate a la familia de Dios. El Señor Jesucristo, pensando en nosotros, no se bajó de la cruz del Calvario. No se bajó para satisfacer las demandas de un público que no lo quería, ni sabía ni entendía el propósito de su ministerio. Él seguía firme con el propósito de Dios Padre en su corazón, de cumplir con ese llamado y ese llamamiento. La cruz del Calvario es la prueba irrefutable del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y quiero darte 4 ejemplos de cómo ese amor de Dios se manifestó en el texto. Si buscamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, capítulo que relata la crucifixión de Jesús, vemos 3 escenas preciosas. Y la cuarta la vamos a tomar del Evangelio de Juan. Cuando el Señor Jesucristo allí en Lucas 23, versículo 28, era llevado hacia el Gólgota, veía las multitudes que se agolpaban a su alrededor. Y sobre todas las cosas veía cómo mujeres, hombres, niños lloraban al ver el destino que les deparaba. Sin embargo, en ese momento de congoja, en ese momento de angustia, el Señor Jesucristo, llevando su cruz, miró al público, miró a las mujeres de Jerusalén y le dijo: hijas de Jerusalén, no lloren. Hijas de Jerusalén, no se aflijan. En ese momento de suma aflicción, Jesús tenía en su corazón el sufrimiento de las personas que estaban a su alrededor. Y le importaba más el sufrimiento de ellas que el propio destino que le avecinaba. Siguiendo el relato, en el versículo 34, cuando Jesús era clavado en la cruz del Calvario por parte de los soldados, por parte del ejército romano, las únicas palabras que salieron de su boca fue una oración.
Se dirigió a Dios Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras de Jesús ante sus agresores, ante sus malhechores, ante las personas que estaban allí lastimando su cuerpo, fueron unas palabras de misericordia, unas palabras de amor, unas palabras de perdón. Jesús, en un momento de agonía y de sufrimiento, pensaba y oraba por el otro. Continuamos en el relato de Lucas, ahora en el versículo 43. Dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Mientras un ladrón no mostraba arrepentimiento, sino que se burlaba de Jesús, de su condición, y se resignaba a una vida de pecado y una muerte por el pecado, el otro ladrón se arrepintió. Reconoció en Jesús la figura de aquel que podía salvarle, reprochó las palabras del otro malhechor y le dijo a Jesús, mirando a sus ojos, encontrándose con un Jesús agónico, con un Jesús que estaba muriendo, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo con hermosas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un precioso y tercer ejemplo de cómo Jesús en la cruz elegía pensar en nosotros. Y el cuarto ejemplo es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 26 al 27, tenemos una escena memorable. Jesús, sufriendo en la cruz del Calvario, ve a María, ve a su madre, la ve llorando, la ve angustiada, la ve triste. Y viendo la angustia de su madre, Jesús le dice: mujer, he aquí tu hijo, señalando a su discípulo amado, discípulo que la tradición relaciona con Juan. Y mira al discípulo amado y le dice: discípulo, he ahí tu madre. Y dice el texto que desde ese momento ese discípulo recibió a María en su casa. Jesús estaba muriendo, estaba sufriendo, estaba atravesando sus últimos momentos de su vida, y aún así se acordó y vio el sufrimiento de su madre. Pensó lo importante que es que su madre no se quede sola. Jesús, muriendo, se acordó de su madre y la honró. Hermanos, ¿qué enseñanza nos deja esta escena tan preciosa de la crucifixión de Jesús? ¿Cuántos de nosotros hoy vamos a elegir honrar a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros hoy vamos a elegir honrar a nuestras familias? ¿Cuántos de nosotros hoy vamos a elegir honrar y bendecir a las personas que están alrededor nuestro? Dejemos de mirar nuestro propio sufrimiento, dejemos de mirar nuestra propia agonía y comencemos a mirar lo que el otro necesita. Porque la vida cristiana, la cruz de Cristo, nos enseña en este tiempo de Pascua que es momento de despertarnos y ver el sufrimiento, la necesidad del otro y comenzar a servir al Señor Jesucristo y a nuestro prójimo. Este amor tan entregado, este amor tan sublime, este amor tan precioso, lo podemos entender solo desde la lógica de un padre y una madre. Los padres y madres que están aquí presentes sabrán entender y reconocer que han pasado muchos momentos difíciles, momentos de debilidad, momentos de enfermedad, momentos de crisis, momentos de angustia, momentos en donde no les salió una sonrisa y sin embargo por sus hijos se levantaron, hicieron la comida, por sus hijos se levantaron y los llevaron al colegio, por sus hijos se levantaron, pusieron una sonrisa de donde no tenían y jugaron con ellos. ¿Por qué? Por amor. El cuerpo mostraba que nos sentíamos mal, el corazón mostraba que sentíamos mal, pero sin embargo, por amor a nuestros hijos, por amor a ellos, sacamos fuerzas de donde no teníamos. ¿Cuánto más el Señor Jesucristo? ¿Cuánto más Dios por todos nosotros? Allí encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, ese precioso momento, esa preciosa hermosura de texto que nos dice el Señor Jesucristo, convocándonos a una reflexión. ¿Quién de nosotros, cuál de ustedes, por más malo que sea, si un niño les pide pan, le daría una piedra? O si les pide un pescado, les daría una serpiente. Sabemos que hay muchas personas que quizás operarían de una mala manera, pero la gran mayoría, ante el pedido de un hijo, opera con misericordia. Pues bien, si nosotros, siendo malos, siendo humanos, siendo imperfectos, podemos tener estos actos de bondad y misericordia, ¿cuánto más Dios por vos y por mí?
Por eso quiero decirte en este tiempo, que el tiempo de Pascua es un tiempo de nuevas oportunidades. Es un tiempo en donde el amor de Dios se manifiesta en tu vida y quiere ser partícipe a vos y a tu familia de ese amor. Pero es necesario que decidamos por Cristo. En tercer lugar, la cruz del Señor Jesucristo nos muestra que hay que creer para ver su gloria. No ver para creer, como solemos decir, sino creer para ver. Allí vemos en el versículo 32 que le decían al Señor Jesús que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Otra vez la lógica del mundo. Ver para creer. San Agustín, uno de los padres latinos más importantes de la historia de la Iglesia, allí en el siglo IV después de Cristo, dijo: la vida cristiana, el pensamiento cristiano, se trata de creer en Dios para ver su gloria y su obra. La vida cristiana está llamada a depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús, para que creyendo en el Señor Jesucristo, para que confiando en sus promesas, para que creyendo en el amor que mostró en la cruz por todos nosotros, podamos ver su gloria y nuestra vida transformada. La cruz del Señor Jesucristo nos enseña que hay que elegir creer hoy en el Señor Jesucristo para que nuestra familia, para que nuestra vida, para que nuestra casa sea salva de todo mal. Y para finalizar, un cuarto punto precioso. La cruz de Cristo nos enseña que nuestras decisiones cambian y transforman la vida de las personas a nuestro alrededor. Y quiero hablar de 3 ejemplos que nos muestra el texto. En primer lugar, vemos la vida de un hombre llamado Simón de Cirene. No conocemos mucho de esta persona. Sabemos que se llamaba Simón, que venía después de un día de arduo trabajo en el campo y que en esa vuelta a su hogar y su familia se encontró con un camino lleno de soldados, lleno de gente y un Jesús golpeado y lastimado que llevaba su cruz hacia el Gólgota. Tanto era el cansancio de Jesús que se había caído varias veces con la cruz en el camino. Por eso los soldados, queriendo terminar rápido con ese momento, le pidieron a Simón, prácticamente obligaron a Simón a que llevase la cruz de Cristo. Simón pudo haber hecho un montón de cosas, se pudo haber escapado, pudo haber resistido la autoridad. Y algunos podrán decir, eligió la cruz, sí, pero le eligió por miedo a los soldados romanos. Sin embargo, quiero que pongamos atención a un detalle espectacular. El texto dice que Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Nos habla del nombre de sus hijos. Y esto no es un dato que nos brinda el texto porque sí. Es un dato sumamente importante porque Alejandro y Rufo fueron conocidos servidores de la iglesia primitiva. De hecho, tanto es así que en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, vemos cómo Pablo saluda especialmente a Rufo, reconociéndolo como servidor de la iglesia. En este acto poderoso, en este testimonio que recoge el texto bíblico, vemos que la decisión de Simón no fue una decisión azarosa, no fue una mera decisión tomada por el miedo y por la inquietud de ese momento. Simón decidió llevar la cruz de Jesús y el contacto con Jesús en ese camino, el contacto con la cruz de Jesús hizo transformar su vida. Tal es así que sus hijos fueron llamados cristianos y servidores de la iglesia. No conocemos más de Simón, solo ese relato que nos muestra cómo su vida fue transformada por Jesús. El segundo ejemplo es el del centurión. Cuando nuestro texto termina, dice el versículo 39 que el centurión que estaba enfrente a Jesús, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esta frase, esta confesión es sumamente importante porque es la primera confesión del Señor Jesucristo como Hijo de Dios que encontramos en el Nuevo Testamento en boca de un gentil. En el libro de los Hechos vamos a encontrar numerosos gentiles que van confesando su fe en el Señor Jesucristo. Pero aquí en el Evangelio de Marcos encontramos la primera confesión de un gentil que entregó su vida al Señor Jesucristo. No conocemos la historia de este hombre antes de este hecho, no conocemos la historia de este hombre después de este hecho, no conocemos ni siquiera el nombre de este soldado, pero sí sabemos algo importantísimo. Tener contacto y ver la decisión de Jesús hizo que él decida seguir a Cristo. Y el tercer ejemplo
es el del velo rasgado. Ustedes saben que el velo del templo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y el lugar santísimo era el lugar que representaba la presencia de Dios, a la cual el sumo sacerdote, una vez por año, podía acceder con muchísimos cuidados y con una suma preparación para pedir perdón por los pecados del pueblo. El lugar santísimo era un lugar temido, porque era la mismísima presencia de Dios que no aceptaba a cualquiera. Con la decisión y la muerte del Señor Jesucristo, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dejando atrás toda separación entre Dios y los hombres, mostrándonos que en Jesucristo Dios en su amor nos eligió a vos y a mí. Ya no hay diferencia, ya no hay separaciones, la presencia de Dios ya no está en un lugar apartado, está en este preciso momento abogando y rogando por nosotros. La presencia de Dios está aquí, está en tu hogar, está en el momento que oramos, en el momento que invocamos y hablamos de Dios, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. La Pascua es un momento precioso en donde la presencia de Dios se vuelve real en tu vida y en mi vida gracias al obrar de Jesucristo. ¿Qué decisiones vas a tomar en este tiempo? Yo quisiera orar por tu vida. Yo quisiera que tengamos una oración y que podamos pensar en este momento acerca de todas las distracciones que están nublando nuestro juicio, acerca de todas las decisiones que todavía tenemos pendientes y por sobre todas las cosas, el llamado poderoso que Cristo nos hace a través del eco de la cruz. Quisiera que oremos y que hoy sea un tiempo para que tomemos decisiones, por sobre todo la decisión de entregar tu corazón a Jesús y entregar nuestra vida para servir al prójimo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este mensaje poderoso de la cruz de Cristo. Gracias por esta lección que hiciste por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, pedimos que podamos tomar decisiones sabias, decisiones comprometidas, no pensando en nosotros mismos, sino pensando en el otro. Que nuestra vida sea un reflejo del servicio hacia nuestro prójimo. Que nuestros otros puedan ser familiares, que puedan ser personas que podamos ayudar y bendecir. Señor, oramos para que tu bendición se derrame en este tiempo en nuestras familias. Que este tiempo de Pascua sea un tiempo en donde tus siervos hablen con poder y con denuedo y muchas personas sean alcanzadas por el perdón de Jesucristo. Hoy, Señor, oramos para que la cruz de Jesús sea un símbolo para cada uno de nosotros, para que permita despertarnos, para que permita comprometernos, para que permita, Señor, poner nuestras manos, nuestras mentes y nuestros corazones a tu servicio. Rogamos la bendición de Jesucristo en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.